Buenas noches para todos, es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes y por supuesto dándoles la bienvenida a esta agenda que ya está abierta y tiene infinidad de temas para abordar con el senador nacionalista Carlos Daniel Camín. Antes que nada, gracias por estar aquí, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto de estar participando en Agenda Abierta. Decíamos un enero atípico, ¿no? Un enero electoral, un enero donde todo se politiza, un enero donde hay un papel preponderante, me atrevería a decir, de las redes, inclusive, en esta campaña. Ahora usted me lo dirá, considero que tiene varias campañas a cuestas. Y ahora ha lanzado el asunto del allanamiento nocturno. ¿Cómo fue aquello de reinstalar el tema? Nosotros estamos absolutamente convencidos de que los allanamientos nocturnos, la habilitación de los allanamientos nocturnos, es una medida que es necesaria para tener una acción más eficiente de la policía y de la justicia. No parece novedoso. Si uno mira el mundo, de 203 países en todo el mundo, 193 que son de las Naciones Unidas, y después los 10 países que no integran formalmente Naciones Unidas. Es decir, del total de países existentes en el mundo, 203, solamente 4, nada más que 4, tienen esta prohibición absoluta del allanamiento nocturno. Es decir, ni siquiera con orden de un juez se puede allanar en horario de la noche. Eso pasa en Uruguay, en Guatemala, en Mozambique y en Cabo Verde. Quiere decir, el mundo lo tiene asumido como una herramienta necesaria, útil, para ayudar a la policía y ayudar a la justicia, fundamentalmente en la pelea contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ahora, ¿qué tan efectivo ha resultado este método en aquellos que sí lo tienen? Bueno, ha sido muy efectivo. Pero ha ayudado considerablemente a bajar los guarismos. Bueno, de hecho, los países del mundo que tienen menores índices de inseguridad tienen vigente esto. Por tanto, es una herramienta eficiente. Hay que ser muy claro en esto, porque a veces se pretende politizar en estos tiempos todo y no analizarlo adecuadamente. ¿Esto es la solución plena para el tema de la inseguridad? No. ¿Esto es lo que va a terminar con el narcotráfico, aún con el narcomenudeo? No. Ahora, es como discutir, por ejemplo, ¿se necesitan escáneres en el puerto para el combate al narcotráfico, sí o no? ¿Son necesarios más radares en el Uruguay porque tenemos buena parte de nuestro cielo sin cubrir con radares? ¿Sí o no? ¿Es necesario el allanamiento nocturno? Bueno, creo que sí. Yo no me quiero... Le abro paréntesis, sí, porque usted mencionó dos sucesos que pasaron en las últimas 72 horas. Un envío de budines de 2 toneladas prácticamente y media de cocaína debajo y 400 kilos de cocaína en Río Negro de una avioneta. ¿Por qué no se ha trabajado en esa área en particular? Bueno, escáner en el puerto, radares aéreos. Bueno, sabemos que son inversiones muy costosas, pero que hay que hacerlas. Han habido, por distintas razones que yo no comprendo, demoras, aspectos burocráticos o definiciones que han hecho que se posterguen oportunamente priorizar en esas áreas. Personalmente entiendo que son áreas prioritarias, porque en los últimos 60 días, un poco menos de 60 días, hemos tenido 2 acciones muy importantes de la policía que han captado importantes tonelajes de droga que han venido de intercepción de aviones. Quiere decir que se ingresa por vía aérea la droga. Y también hemos visto, en el ejemplo que usted señalaba, que ha salido la droga por el puerto. ¿Llega por aire y se va por mar? Acá lo que hay que tener claro es esto. Nosotros vivimos en el barrio que produce la droga. ¿Dónde se produce para el mundo, para los grandes centros de consumo de droga? La misma, en Sudamérica. Y Uruguay hoy es parte de la ruta de la salida. Puerto, ingresa por área, etc. Entonces, ante esa situación
de saber que estamos en la región del mundo, nos toca vivir la región del mundo donde se produce la droga. Estamos insertos en la ruta de salida de la droga. Tenemos un tema importante. ¿Podemos renunciar a todas las herramientas necesarias para combatir eso? ¿Qué opina el sindicato policial o qué opina la policía en sí, los jerarcas policiales? Y otra cosa, Camí, antes de liquidar el tema, por así decirlo, yo por allí leía a algún asesor en seguridad de los precandidatos, que hay tantos ahora, que mencionaba, bueno, ¿qué pasa con las rapiñas en las bocas? ¿Qué pasa con la posibilidad de que el enemigo, también narco, de ese narcotraficante se haga pasar por policía? ¿O qué pasa con la posibilidad de ingresar a una vivienda vestido de policía, pero sin una orden de allanamiento? ¿Se contempla todo eso? Todo se contempla, pero aparte hay que ser muy claro. El Uruguay tiene esta prohibición de los allanamientos nocturnos desde el año 1830, desde nuestra primera Constitución Nacional, es decir, hace casi 200 años, donde era bastante lógico que se distinguiera entre el día y la noche, es decir, habilitar de día el allanamiento sí y de noche no. ¿Por qué? Y bueno, entre otras razones, por ejemplo, no había luz eléctrica en buena parte del territorio nacional. Y era impensable que hubieran organizaciones delictivas capaces de desafiar al propio Estado. Hoy estamos en otra realidad. Pero fíjese, Renzo, el ex ministro Bonomi estuvo a favor de esto. El expresidente Mujica señaló que a las bocas habían que entrarle de noche, de día o a cualquier hora. Ni hablemos del exministro Larrañaga, con quien impulsamos en lo que fue la campaña Vivir sin Miedo como una de las medidas, de las 4 grandes medidas para mejorar la seguridad, la de incorporar los allanamientos nocturnos. La actual fiscal de corte, Mónica Ferrero, especialista como fiscal de drogas, se manifestó a favor. Lo había hecho el ex fiscal Jorge Díaz en el año 2018, que alertó al Uruguay que éramos el único país en la región que no habilitábamos los allanamientos nocturnos. Pero paralelamente, más allá de la opinión calificada de gente que entiende del tema, la policía profesional de este gobierno y de anteriores periodos de gobierno se han expresamente manifestado a favor de esta medida. Y yo pregunto, vemos que en Uruguay ha batido récords, porque este gobierno ha hecho cosas muy bien y algunas no tan bien. Y el gobierno anterior hizo cosas no tan bien y algunas muy bien. Yo en eso soy bastante relativo. No soy de los que creo que un gobierno hace absolutamente todo bien y el que no es de mi pelo todo mal. Me gusta jugar con objetividad. Una de las cosas que estadísticamente reconocemos como buenas en la política de seguridad de este gobierno es que se han ido batiendo sucesivamente los récords año a año de cierre de bocas de venta de droga y de incautación de droga. Buena parte de eso es con allanamientos durante el día. Es decir, los allanamientos diurnos, que son los que hoy están vigentes, nos han sido de utilidad. ¿Por qué no habilitarlos de noche? Y dicho de otra manera, ¿quién se beneficia si no se habilitan de noche? ¿El vecino de acá de Pando? Ese que recorremos cuando vamos a un barrio y nos dice, mire senador, que en esa casa de allí funciona de noche una venta donde venden droga. ¿Y usted denunció, señora? No puedo hacerlo así, la policía no puede entrar. Temerosamente nos indican. ¿Se beneficia ese vecino? ¿O saca provecho de esta ventaja el que vende la droga? Usted mencionaba la campaña Vivir sin Miedo que llevó adelante el extinto Larrañaga. ¿Qué análisis a la distancia, ¿no? Realiza usted de esa campaña? Uno tiene una percepción personal y se la transmito sin ningún tipo de prurito. Yo creo que la misma no prosperó por los soldados en la calle. Que hay algún que otro político hoy, miembro de la coalición, subía directamente, que plantea eso de los soldados en la calle. Y lo segundo, y esto también es una percepción personal, pero se lo pregunto a usted, que es político y es del sector de Larrañaga, ¿lo dejaron solo? Los propios, el Partido Nacional, sí, ¿lo dejó solo? 2 preguntas y las 2 se las contesto. Las 2 preguntas inteligentes. Primero, yo creo que su percepción no solo la comparto, sino que tiene el aval
de cierta objetividad que da la medición de opinión pública. Recuerdo que en ese entonces hicimos mediciones de opinión pública, encuestas de opinión pública, sobre los 4 temas. Precisamente el que menos opinión pública favorable tenía era el vinculado a las guardias de militares, y el que más respaldo tenía, del entorno del 70%, era el allanamiento nocturno. En esa oportunidad eran 4 medidas que había que aprobar, las 4 juntas. No se podía, la ciudadanía no podía expresarse a favor de una sí, de otra no, de forma separada. Yo no tengo duda que eso fue el motivo por el cual no salió, pese a que tuvo casi 1.100.000 uruguayos que la apoyaron, 47% a favor. Hoy las encuestas de opinión que acaban de salir hace una semana dan que el 65% de la población está a favor de los allanamientos nocturnos. Entonces hay una lógica que puede de alguna manera enfocarse en la percepción suya, que la comparto. La otra pregunta, si nos dejaron solos, mire, yo recuerdo, yo fui senador en el periodo pasado también con Jorge Larrañaga y recorríamos el país. Veníamos a Pando, andábamos en el Santoral o en un barrio de Montevideo o en el norte del país, y nos decían, hagan algo por la seguridad. Se presentaron 10 proyectos de ley, 10, en el periodo pasado entre el 2015 y el 2019 en el Senado de la República, con Jorge Larrañaga, que tenían que ver con temas de seguridad. Ninguno se aprobó. No teníamos mayoría parlamentaria. Entonces continuábamos recorriendo y la gente se acercaba e insistía. Y le decimos, pero presentamos 10 proyectos de ley. Lo que pasa es que no tenemos la mayoría necesaria. Pero hagan algo. Y se interpeló al ministro, en más de una oportunidad, en ambas cámaras. Y seguíamos sin tener los resultados que buscábamos. Y ahí, en solitario, absolutamente solitario, subráyelo, y dentro del propio partido también, salimos con la gente, con la lapicera y la credencial a buscar ese respaldo. Y logramos, no solamente sin el respaldo de PIT-CNT ni de ninguna organización, más de 400.000 firmas que habilitaron el plebiscito, sino que casi 1.100.000 uruguayos lo respaldaron. Fue la gente. Más allá que en el proceso después hubieron dirigentes políticos de todos los partidos que fueron sumándose. Pero fue una quijotada que encabezó Jorge Larrañaga, que llevamos en solitario, pero no tan solo. Capaz que acompañados de la mejor manera, que fue la gente. Fue con la credencial, fue con la lapicera, fue recorriendo las ferias, fue con el vecino que venía de trabajar y dejaba una silla playera fuera de la casa con la libretita para que firmara. O que en el cumpleaños familiar, o con el boliche de la esquina, o en el horario de trabajo, en el descanso, trataba de invitar a alguien a que se firmara. Y de esa manera se logró lo que estuvo muy cerca de ser la concreción de la reforma de la Constitución, entre otras cosas en esa oportunidad para habilitar los allanamientos nocturnos. Senador, hacemos una pausa y luego seguimos charlando. Con mucho gusto. Tanda, enseguida regresamos. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien. Y para eso es fundamental atraer más inversiones, impulsando nuestro comercio, la producción de alimentos, la industria y los polos logísticos. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Seguimos con agenda abierta y seguimos en el tema seguridad, aunque tenemos mucho para conversar, pero se lo pregunto, sin cassette y apelando a su sentido de autocrítica. ¿Cómo visualiza el manejo de la cartera, hablo del Ministerio del Interior, luego del fallecimiento de Larrañaga?
Primero, el Ministerio del Interior es sin duda uno de los ministerios más difíciles de cualquier gobierno. El viejo Ministerio de Gobierno, como se llamaba la Constitución anterior, es un ministerio muy importante. Creo también que en el Uruguay de hoy, me refiero al contemporáneo de los últimos años, es particularmente difícil. El tema del narcotráfico, el crimen organizado, la virulencia en el delito ha evolucionado de tal manera que el responsable de esta cartera tiene sin duda que tener un perfil y asume una responsabilidad muy importante desde el punto de vista político. ¿Era Heber el hombre indicado? Digo porque está claro, hay un mandato que es aplicar la lógica, combatir el delito, pero hay otro que es político. Yo creo que Heber quedó mal parado a la hora de concurrir a la conferencia de Penedés. Por ejemplo, yo creo que Heber no logró quitarse el chip de senador o de ministro de Transporte y Obras Públicas al tomar una cartera tan sensible como lo es el Ministerio del Interior. ¿Comparte? Bueno, el senador Luis Alberto Heber es el decano de los senadores de este país. Hace 30 años que está en el Parlamento. Sin duda que es un parlamentario reconocido, de trayectoria y de fuste. Nadie duda de que tiene una trayectoria y condiciones y características que lo distinguen y lo definen positivamente como un gran parlamentario. La tarea ejecutiva es otra. A ver, Jorge Larrañaga tenía, por el contrario, pese a haber sido 5 veces senador de la República, una formación mucho más ejecutiva. Fue intendente a muy temprana edad, con tan solo 32 años, intendente de Paysandú, aún recordado en el litoral por su gran gestión. Y creo que tenía una definición personal, una característica personal que para mí calzaba de manera ideal en esa función. Será objetivamente Jorge Larrañaga, sin hablar de los demás, recordado como el ministro del Interior que bajó los delitos en este país. Hizo una gestión que no necesita que yo la reconozca como muy buena. Propios y extraños han reconocido la gran gestión de Jorge y todos sentimos en aquel 22 de mayo del 2021 de enorme dolor con la sorpresiva y repentina noticia de que había muerto Jorge Larrañaga, lo que fue no solamente a nivel popular y público una expresión de dolor, sino de la propia policía. Yo recuerdo como si fuera hoy estar en el Palacio Legislativo cuando lo rodearon todas las sirenas de todos los patrulleros sin orden, los policías por sí, brindándole homenaje a uno de ellos, porque fue lo que fue Jorge, fue de primera fila, fue de vanguardia, fue de ir al frente, fue quien le dio un respaldo muy particular a cada policía. Se jugó, fue un ministro 7x24, le puedo dar fe de eso. Entonces creo que se extraña esa impronta de Jorge Larrañaga, lo que no quiere decir obviamente que los demás, Heber y ahora Martinelli, no estén haciendo una gestión y hayan hecho una gestión de compromiso con la policía, incluso interpretando la misma partitura. Lo que pasa es que cada uno tiene también su personalidad, su forma de ser, su característica, su impronta que lo define y que le da precisamente esa definición a la gestión, una marca. Y la de Jorge creo que quedó señalada como lo que fue un gran ministro. Usted lo decía en el tramo anterior, no todo lo anterior es malo y no todo lo actual es bueno. ¿En qué puntos debe mejorar este gobierno de coalición? Este gobierno tuvo algo que yo no puedo no decirlo, aunque no le pongo mucho énfasis porque si no puede parecer excusa y no pretende serlo. Asumió el gobierno, el presidente de la República, y a los 13 días de asumido, de investido en el gobierno, irrumpe en el mundo, por tanto obviamente en nuestro país también, una pandemia de la dimensión y las características que tuvo la pandemia del COVID. A los 13 días de asumir el gobierno. Hubo que afrontar una situación de salud muy compleja.
recordemos que la oposición hacía caceroleos. Recordemos que se señalaban desde voces de la oposición que iban a faltar camas de CTI. Recordemos que se decía que habían muertes evitables que se estaban sucediendo. Sin embargo, el tiempo dio que este gobierno saldó de una manera que, según las revistas especializadas del mundo, dan a Uruguay como uno de los 10 países que mejor gestionó esta crisis de pandemia. ¿Eso qué significó? Que hubo no que postergar lo que se iba a hacer, pero sí que hubo que priorizar primero lo que había que priorizar, la salud de nuestros compatriotas. Se priorizó desde todo el punto de vista. Hubieron innumerables leyes, muchas de ellas aprobadas por unanimidad, lo que habla bien del Uruguay, para priorizar recursos destinados a esa atención. Y eso seguramente no permitió que el gobierno pudiera hacer en el tiempo que quería hacer y con las prioridades que querían hacer la focalización de sus compromisos. Eso nos irrumpió. Ni que hablar que después vino un déficit hídrico, una sequía de nivel histórico, el tema internacional con lo que fue la guerra Ucrania-Rusia, que afectó como afectó. ¿Es excusa? No es excusa. Al contrario, hoy se exhiben muchos logros importantes del gobierno pese a esto. Lo que sí marcó tal vez que la impronta en el inicio tuvo que ser distinta por todas estas cuestiones. Me parece que pese a esto fue un gobierno que ha tenido ritmo, que ha tenido acción, que uno lo expresa, por ejemplo, o se expresa en cada punto del territorio en obras de infraestructura vial, por decir un ejemplo, en los números de hoy, en lo que tiene que ver con aspectos vinculados al desempleo o al aumento del salario en este tiempo. La macroeconomía se cuidó, hubo responsabilidad en los usos de los recursos. Creo que es parte de los logros que puede un gobierno señalar, no en sí mismo, porque en todo caso es hacer bien, es hacer lo que hay que hacer, sino como un basamento para pedir otro periodo de gobierno a la población, para poder culminar y para poder acelerar, o como señala la economista Raffo, que me parece una forma muy bien definida de esto que quiero decir, que es: se precisa una segunda ola de transformaciones, y para eso es el nuevo gobierno. Ya vamos a entrar en los precandidatos, pero quiero referirme a uno de los episodios que hubo varios, pero fue calificado tal vez como el más importante a nivel judicial en el 2023, Penades. ¿Cuánto le impactó a usted esta noticia y cuánto considera usted, senador, impactó en el ámbito político? Político electoral, ¿no? La gente, la ciudadanía, aquel que votó la lista de Penades o aquel que votó a Penades. Bueno, sobre lo primero, yo siempre fui y he sido muy escueto, muy concreto en la respuesta, porque siempre dije que no era prudente que un senador de la República se expidiera sobre un tema que estaba siendo procesado en la justicia. Por eso nunca hablé del tema. La justicia ha ido tomando decisiones en el caso. Lo que sí me parece que habla bien de nuestro país es que en un caso que involucra a un senador de la República, la justicia actuó con absoluta libertad y que nadie duda que en el proceso se actuó de acuerdo a las garantías a todas las partes y fue tratado y considerado como un ciudadano más. Es más, el Senado de la República por unanimidad aprobó el desafuero, que el propio ex senador Penades también solicitó a su partido que se lo aprobara. Por tanto, nada más que decir, es una cuestión de la justicia y obviamente que las razones por las cuales terminó siendo juzgado, conocidos los hechos, no hacen más que estar en una posición de la que podemos decir que son hechos aberrantes. No hay otra definición. ¿Se está politizando la justicia en nuestro país? Bueno, lo digo porque se discute en la designación de un fiscal, se discute si es el adecuado o no, se discute si está flechado o no está flechado, causas que se aceleran según consideraciones políticas, causas que se retrasan también según consideraciones políticas. ¿Eso no es un tanto peligroso, Cami? Es muy peligroso, porque la politización de la justicia o la judicialización de la política, que en definitiva es lo mismo, es muy peligroso.
Yo creo que muchas veces lo que pasa es que la política no tiene la eficacia que tiene que tener. A ver cómo es eso, me interesa el concepto. Y le digo bien claro una posición personal que tengo y que no titubeo en señalarla. Por ejemplo, cuando se demora porque no se encuentran los acuerdos que la Constitución establece, las mayorías especiales que por algo requiere la Constitución de la República para episodios importantes, como la designación del fiscal de corte o la designación de los miembros del tribunal de la Corte Electoral o el tribunal de la Suprema Corte de Justicia. El constituyente sabiamente estableció para temas muy importantes una mayoría especial, que ni siquiera bastase la mayoría simple. Entonces, si no se logra el acuerdo, es porque fracasó el sistema político. El responsable de no encontrar los acuerdos es el sistema político. Obviamente, usted trae aquí a un senador del Partido Nacional, a otro del Frente Amplio, a otro del Partido Colorado, de cualquier otro partido, y cada uno señalará el argumento en favor de su posición, indilgándole al otro la culpabilidad de no haber logrado o haber contribuido para encontrar ese acuerdo. Pero lo cierto que es que el sistema político tiene que encontrar, tiene que tener la madurez, tiene que tener el liderazgo, tiene que tener la representatividad que la gente le dio de encontrar ese acuerdo. Porque, por otro lado, es el coraje que se precisa. Porque el coraje de poder acordar entre quienes pensamos lo mismo, somos de la misma banda, integramos el mismo partido, eso es fácil, es más, va de suyo que debe ser fácil. Coraje cívico se precisa y es necesario en democracia, en una república, para acordar con el que piensa distinto. Ahí se construyen los acuerdos de basamento nacional, en lo cual se puede soportar lo importante. ¿Hay partidos que han tomado esto como moneda de cambio o trofeo? ¿Integrantes de la coalición Sí. o sectores de la oposición? Yo me cuido mucho de adjetivar, me cuido mucho de juzgar ligeramente, y particularmente lo hago cuando hay una campaña electoral que se aproxima, porque hay la tentación en épocas de redes sociales, en épocas de información que va y viene, de fake news. Me parece que justamente el talante tiene que venir de quienes son candidatos, tiene que venir de las propuestas políticas, aportar madurez al debate, serenidad, y creo que no sé serio si ligeramente se indilga al oponente. A veces en política no es lo que más rinde, ¿eh? Hoy capaz que es más fácil tener una aprobación en las redes sociales o un aplauso ganado si yo critico o vocifero o soy muy duro y trato de ridiculizar al adversario. Pero el país precisa otra cosa, y yo creo que la ciudadanía, yo estoy convencido, está esperando respuestas de los políticos, está harta de la pelea entre los políticos, está cansada de la pelea de los políticos, porque la consecuencia y la respuesta es estos fracasos. Lo cierto es que hace años que no nos ponemos de acuerdo para nombrar un fiscal de corte, y uno escucha a uno y otro escucha a otro, y uno tendrá sus razones y otras tienen las otras. El fiscal de corte precisa una mayoría especial y el sistema político tiene que encontrarla. No ganamos nada con un país absolutamente agrietado y dividido. ¿Hacemos la pausa? Con mucho gusto. En minutos regresamos con más Agenda Abierta. Hace años que en Canelones levantamos las banderas de hacer las cosas bien.
Y una de ellas es la de hacer más obras que nos unen y nos motivan a seguir construyendo entre todos un futuro mejor. Canelones no para de crecer y gracias a su gente y su compromiso somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Bueno, me quedo con el último concepto que usted hablaba de la grieta, otros le llaman la brecha. ¿Para usted existe verdaderamente? Digo porque en las últimas horas se habla mucho de un Twitter de Vergara, que hace alusión a la Sociedad de la Nieve. Esta película, bueno, tan comentada, todos sabemos, viven lo que sucedió en la tragedia de los Andes, etcétera, etcétera. Y Vergara decía algo así como que fue con un equipo de rugby y lo calificaba como un grupo de élite o de la clase alta. Y trazaba un paralelismo con aquello de las clases sociales. Inmediatamente un senador nacionalista, Silva, le respondió y ahí se generó una polémica considerable en redes sociales. ¿La brecha está o son 2x3 algunas escaramuzas en las redes y nada más? Yo creo que no tenemos la brecha o la grieta, que es un término que acuñaron nuestros hermanos argentinos, a la par, por ejemplo, de lo que sucede en la vecina orilla. El sistema político uruguayo tiene, en términos de comparación, una trayectoria y un prestigio y una solidez que debería tenernos orgullosos. Es decir, hay un diferencial en el sistema político uruguayo. Pongo ejemplos concretos de este tiempo y de este gobierno. Cuando asumió el presidente de Brasil, Lula da Silva, y concurrió nuestro presidente de la República, el doctor Lacalle Pou, acompañado en representación del Uruguay del expresidente José Mujica y del expresidente el doctor Julio María Sanguinetti, creo que nunca estuvimos tan bien representados como país todos. Es decir, es una muestra de algo que no todos los países pueden lograr. O cuando el expresidente Tabaré Vázquez, en uno de sus primeros actos de gobierno, inauguró el nuevo aeropuerto internacional de Carrasco y llamó al expresidente Jorge Valle para que cortara la cinta con él, porque en realidad había sido en el gobierno del doctor Jorge Valle que se había gestado todo. Esas cosas muy nuestras, muy del Uruguay, yo creo que nos hacen un sistema político fuerte, que también se expresa en los partidos que tenemos. Somos una democracia de partidos. No solamente tenemos los partidos más viejos del mundo, como los partidos fundacionales. El propio Frente Amplio es un partido que tiene más de 50 años. Usted mira las elecciones de Brasil, de Argentina, y son siglas que cambian cada 5 años. Son asociaciones electorales más, circunstanciales. Entonces, estos partidos fuertes, esta cultura cívica nacional, creo que nos distingue todavía. A mí sí me preocupa, pero no se puede culpar a los partidos, todos, no se puede generalizar, porque se cae en un simplismo. Algunas conductas que a veces exacerban la discusión política. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, cuando en el ámbito senatorial, por ejemplo, en el Parlamento Nacional, discusiones parlamentarias trascienden la lógica de los argumentos que se están discutiendo y terminan en improperios, en una referencia de legisladores que en las redes sociales parecen poco más, que cualquier cosa menos legisladores. Entonces, eso de alguna manera promueve, me parece, un debate que no hace a la calidad democrática que ha distinguido siempre el Uruguay. ¿Tendría que existir algo así como un pacto de no agresión previo a las elecciones? Bueno, por lo menos recuerdo que en la elección pasada se hizo una suerte de pacto por las llamadas fake news o noticias falsas en las redes. Una lógica, de una ética que de alguna manera no nos permita o que no utilicemos en la política elementos que terminan cercenando o dañando la calidad democrática, la transparencia del proceso democrático, que es un orgullo nuestro, es algo que nos distingue. Yo siempre recuerdo
aquel monumental discurso de Wilson Ferreira Aldunate, cuando él decía que el Uruguay, como país pequeño, comparado con los países vecinos, no tenemos grandes extensiones geográficas o accidentes geográficos que nos distinguen, no tenemos gran población, no tenemos determinadas riquezas particulares. Lo que nos distingue a los uruguayos es ser una comunidad espiritual. Y eso somos. ¿Qué es la comunidad espiritual? Bueno, nadie es más que nadie. Nuestra democracia, elegimos cada 5 años nuestros gobernantes. Eso, ¿tá? Que hacemos elecciones en Uruguay hasta para elegir autoridades en un club de bocha, eso tenemos que preservarlo. Eso es nuestro. Conforme con la interna nacionalista tal cual está planteada, no hay allí un firme liderazgo del fin del presidente, por así decirlo. ¿No tendría que haber tal vez más opciones dentro de esa interna nacionalista, Camín? Bueno, yo creo que la interna nacionalista está expresada en todas las candidaturas que compiten. Va a ser una elección interna atractiva, no tengo duda. ¿Lo es? Lo es. ¿Por qué? Las internas en el mundo, si uno analiza objetivamente, todas las elecciones tienden a polarizarse, porque hay una especie de voto útil. El ciudadano quiere incidir con su voto, no quiere que su voto, por más que pueda sentirse atraído por determinadas ideas o determinado candidato, quiere que vaya en alguien que pueda ganar. Todo hace ver, y acá estoy diciendo lo que las encuestas todas dicen, que la pelea es entre Delgado y Raffo. Obviamente no es en desmedro de Gandini y los demás candidatos, que son muy buenos compañeros y candidatos. Veremos. Yo la encuesta que le hago caso únicamente, y tengo muchos años en esto, es la que se sabe el día de la elección cuando se abren las urnas. Por otro lado, todas las encuestas hoy pasa en el mundo se están equivocando. Y eso no es porque sean malas las encuestadoras o porque no sean procesos que no haya que mirar, simplemente que la opinión pública varía también. Entonces estamos a 6 meses de la elección, falta mucho, la campaña propiamente en sí no ha comenzado. Yo lo que sí tengo claro es que el Partido Nacional tiene muy buenos candidatos, que va a hacer una interna en unidad para elegir la mejor representación partidaria, y donde yo ahí creo que la economista Laura Raffo, no tengo ninguna duda, es la mejor candidata que presenta el Partido Nacional. ¿Por qué? Es una mujer inteligente, joven, muy preparada, una economista que tiene una larga trayectoria en el desempeño en su actividad privada, exitosa, reconocida como una muy buena economista, comunica muy bien y con mucha claridad. Me parece que liderar un barco como es el Uruguay, el país, el gobierno, sabiendo de economía es muy importante, y es una economista de fuste importante. Está preparada para interpretar el Uruguay de hoy, el mundo de hoy. Hoy hablamos de inteligencia artificial, hoy hablamos de una globalización que alcanza niveles impactantes. Hoy hablamos de la incorporación de la tecnología prácticamente en todas nuestras vidas, en un tiempo y una velocidad donde casi nos cuesta interpretar como interpretan las cosas nuestros hijos por el avance de esa tecnología. Entonces, Laura está preparada, es una visión moderna, actualizada de la sociedad, y tiene una sensibilidad muy especial, seguramente se la da su condición de mujer, de ser madre, me consta. Recorrí el Uruguay con ella en estos últimos 5 meses, las 19 capitales departamentales. Terminamos hace unos días en Rocha, y ahora en febrero comenzamos a recorrer todos los pueblos y los pagos del interior del Uruguay, y escucha a la gente y es sensible al planteamiento de cada persona, sabe trabajar en equipo, y sería sin duda para el Uruguay un hecho histórico de que fuera la primer presidenta de la República mujer, y creo que está muy cerca. Camila, hacemos la pausa, la última, ya regresamos con el tramo final de Agenda Viva.
Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien y una de las más importantes es la de más limpieza. Y hoy, entre otros logros, somos el departamento que más recicla. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Último segmento y tenemos varios temas encima de la mesa, así que vamos a hacer rápido. Le pido una opinión concreta. Bien. Y pasamos a otro. Bueno, no solo la posibilidad de habilitar el allanamiento nocturno se pondrá a consideración en las nacionales o en las presidenciales, sino que habrá también otras opiniones populares o consultas populares, mejor dicho. Una de ellas, la reforma jubilatoria. ¿Qué concepto tiene sobre esto? Es una reforma jubilatoria que es necesaria, que el país la precisa, fundamentalmente, y así ha sido reconocido por todos y desde hace varios gobiernos, porque en ello está en juego la continuidad del sistema de previsión social o de protección social de nuestro país. Hay que hacer la reforma, es necesaria, por tanto, a nuestro juicio, se equivocan y ponen algo muy preciado en riesgo los que impulsan este plebiscito. Deuda justa. Lo impulsado por Cabildo Abierto, ¿verdad? Es un proyecto que ha impulsado en el Parlamento Cabildo Abierto y que ahora está por el camino de la iniciativa popular, iniciativa que respeto mucho y que no hemos tomado formalmente opinión en el tema, pero que está enancada en una causa justa. 2024, para terminar con chances de ser reelecto, ¿qué tiene que hacer este gobierno de coalición? Continuar en el camino que ha trabajado de responsabilidad, de cumplir los compromisos asumidos con la población. Fue un gobierno de coalición que se formó sobre un compromiso escrito, que se llamó un compromiso con el país, y el cumplimiento de esto es muy importante, que se ha hecho. Se hizo con la ley de urgente consideración, la LUC, que fue consagrada también por la aprobación popular, y ahí hubieron cambios concretos importantes que se han anunciado. Se comprometió con la reforma postergada de la Seguridad Social y se cumplió, y se comenzó la transformación educativa. Hay que continuar con la segunda ola de transformaciones. ¿Hay madurez en el sistema político para generar un acuerdo por la seguridad? Tiene que haberla, es necesario. ¿Tienen que participar todos los partidos? ¿Tienen que participar exclusivamente los de la coalición? ¿Qué plazo fijamos? ¿Los próximos 5 años? ¿15? ¿20? Yo soy partidario y creo que es necesario siempre el diálogo y siempre la acción con sentido de prospección en el tiempo, es decir, política de Estado en los temas importantes. Instancias para ello hubo en esta, de hecho hubo una convocatoria del Ministerio del Interior a los partidos políticos. El Frente Amplio definió después no ir, o entendió que la convocatoria no era lo que ellos esperaban. Más allá de los instrumentos, creo que hay que alentar siempre la participación más amplia posible para abordar de mejor manera los temas importantes del país, como es la seguridad, uno sin duda, pero también la primera responsabilidad siempre es del gobierno. El manejo político de estas situaciones, si es el indicado o si usted hubiese hecho algo distinto. Caso Moreira. ¿El intendente de Colonia? No, la ministra. Bueno, creo que fue una decisión del presidente de la República que tomó en función de hechos concretos y objetivos, que yo el detalle de todos no los tengo como para ser contundente, pero respaldo lo actuado por el presidente de la República. Golpea la renuncia de Bustillo, la renuncia en su momento del vicecanciller, la situación pasaporte Marcet. Sin duda que fue una situación compleja y lamentable que no le hace bien al país. ¿Lo hubiese manejado de otra manera en términos políticos, Camilo? Se actuó en función de lo que dicen las normas, eso no hay duda y no se discute. No hubo ninguna actuación fuera de la ley, que es lo que hay que mirar.
Desde el punto de vista político, con el diario del lunes, seguramente habría tomado otras decisiones. ¿Se mantiene esta coalición? Yo creo que sí. Es una coalición que, si uno analiza aspectos vinculados al proceder de la misma, prácticamente el más del 90% de las leyes las ha votado. Han sido excepciones las que no ha sido acompañado por toda la coalición. O sea que ha sido eficiente en su trabajo. Ha sido, sí, conversada, ha sido de expresiones públicas a veces disonantes, bueno, pero en todo caso le hace una coalición republicana, que es mejor que una coalición de forceps, de mano de yeso. Yo, como republicano, respeto y aprecio particularmente la democracia interna, y me parece que habría que reeditar la coalición en el mismo término que se hizo en la elección pasada, con documentos concretos en los cuales se comprometan los partidos a actuar. ¿En qué aspecto se puede mejorar el funcionamiento? El propio presidente dijo que tendríamos que tener una mesa de coordinación. ¿Qué otros elementos usted colocaría para un mejor funcionamiento? Los instrumentos puede ser ese o puede buscarse otros. Creo que la propia reedición de la coalición va a ser una mejor receta, porque en estas cosas el tiempo también va consolidando el accionar. Es una coalición que el Uruguay no había conocido previamente, una coalición que se realiza antes de la elección, que se firma un documento donde se señala en qué cosas se comprometen los partidos a actuar conjuntamente, 5 partidos políticos, y que son bendecidos por el voto popular, es decir, sale muy legitimada. Entonces yo creo que con 5 años de funcionamiento también va a ir corrigiendo las cosas que tiene que corregir. ¿Hubo algunos partidos que no cumplieron con su parte? Digo porque usted lo vivió, sí, desde adentro, sí, ¿verdad? No. Desde la Cámara Alta, desde un Senado de la República. La coalición, cuando se analiza el documento del compromiso con el país, que especificaba qué aspectos hay que respaldar o se comprometían los partidos a respaldar, esas iniciativas se respaldaron todas. En algunos aspectos que no estaban involucrados ahí, han habido expresiones distintas, pero no han sido temas mayores. ¿Habrá coalición en las departamentales? Bueno, se ha habilitado un lema de un partido de coalición, o mejor dicho, los partidos integrantes de la coalición han habilitado la voluntad política de comparecer como partidos en lo departamental en aquellos departamentos puntuales donde se entienda que es necesaria la herramienta o el instrumento. En principio, departamentos como Montevideo, Canelones, Salto y algún otro están manejando esa posibilidad. Pensamos un escenario, claramente hacemos futurismo, ¿no? Un poco el político lo hace, el periodista también. Pensamos un escenario 2024 de cara ya a las presidenciales, con las internas resueltas. ¿Cuál sería la mejor fórmula para enfrentar en la vereda de enfrente? Hablo del Frente Amplio, está claro. ¿Y cuál sería la fórmula más potente desde este otro lado, desde la coalición, Camil? Yo creo que la fórmula encabezada por Laura Raffo en el Partido Nacional, Raffo Delgado, es una fórmula que representa de muy buena manera al Partido Nacional. Y de los demás partidos no quiero incursionar, porque sería entrometerme en lo que no es mi partido, y soy muy respetuoso de lo que defina cada partido en las urnas, quienes integran esos partidos. Viene a recorrer el país. ¿Qué le pide la gente? Digo porque en estas épocas, en estas horas y en estos días hay una encuesta un día y otra también, y que posicionan a tal partido y a tal precandidato. Hay encuestas también acerca de lo que quiere o pide la gente, pero la mejor encuesta es el mano a mano, el cara a cara. ¿Qué pide la gente? Yo provengo de una visión de país wilsonista que fundamos hace
más de 25 años con Jorge Larrañaga, que se llamó Alianza Nacional, donde creemos que el desarrollo nacional es la sumatoria de todos los desarrollos locales. Es decir, para construir una visión nacional respetamos cada visión local o regional. Y digo esto porque obviamente en el este del país, o en el norte profundo, o en el área metropolitana, no es la misma inquietud la que hay. A veces los énfasis están en distintas cosas. Entonces, bueno, ¿qué nos pide la gente? Por supuesto que el trabajo es un tema importante. Por supuesto que la calidad del trabajo, es decir, trabajos o empleos de calidad, es un tema importante. También me ha sorprendido en estas giras, estas que aludí que hicimos con Rafo, algunos aspectos sociales importantes, como pueden ser madres y muchas mujeres preocupadas por sus hijos por la droga, la salud mental. Fue un tema que en más de una reunión de vecinos personales, estas que usted dice que coincido son las que uno toma con más legitimidad, ha incurrido de manera importante. ¿Qué piden las madres? Ayuda. Las madres que los hijos han caído en la droga, que son víctimas de la droga. Porque cuando hablamos del narcotráfico, hablamos de un flagelo que como víctima tiene jóvenes, que los envenena la droga. Que después tiene otras cuestiones vinculadas a la seguridad, tiene que ver con la inseguridad en el barrio. Bueno, muchas veces la salud mental también está relacionada con la el salud consumo. mental propiamente, sin duda. Yo recuerdo particularmente una reunión en Melo. Terminamos una gira en Cerro Largo hace 2 o 3 meses en la casa del Partido Nacional, abarrotada de gente, 400, 500 personas, muchísima gente, muchas mujeres. Y recuerdo, Laura Raffo tiene la buena costumbre de andar con una libretita y cada quien que le preguntaba algo, porque no era un acto para hablar, era para escuchar y responder preguntas, anotaba la persona en el tema. Y fueron 17 personas, casi todas mujeres, que plantearon temas vinculados a la droga y a la salud mental. Pero bueno, el tema del trabajo sin duda, el tema del peso del Estado, de que abre un kiosco, de que empieza un emprendimiento, del microempresario, la burocracia del Estado, lo difícil que es, si usted va mañana, si queda sin trabajo y abre en el garaje de su casa un bolichito para poder parar la olla, lo que cuesta el trámite, no solamente de BPS, de DGI, de ir, de hacer, de venir. Ahí también hay una apuesta importante que estamos trabajando a la digitalización y a la posibilidad de acortarle los caminos a la gente en su relación con la burocracia. Me quedé pensando en eso de la salud mental y la adicción. ¿Se quedó el gobierno en eso? No, está haciendo un gran esfuerzo. Se aprobó la ley ahora en diciembre, aprobamos en el Senado la ley de internación compulsiva para la gente que está en estado de calle. El MIDES ha hecho una obra importante de preocupación en el tema. Falta respuesta concreta porque es un tema, faltan lugares, faltan camas, faltan espacios físicos, faltan respuestas posibles y concretas para quien está padeciendo ese tema. Eso falta. No es un tema tampoco que se hace en un gobierno, 2 o en 3. Tiene que haber ahí una política definida. No caer en este tiempo en el error de que vamos a tener la varita mágica en cualquier tema. Tiene que haber una visión de país clara y definida en un flagelo que es de estos tiempos y que lamentablemente no es fácil de combatir. Camí, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Renzo, gracias al equipo de Agenda Abierta por la invitación. Para mí es un gusto. A ustedes también, vaya el agradecimiento por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima, que pasen bien. Buenas noches.